mate, que venga el cocinero. Que venga el cocinero que explique su comida libanesa. Muy buenas noches, ¿cómo está, Ismael. señor? ¿Todo bien? Excelente. Hoy le preparé algo que mezcla un poco lo que es lo oriental con lo occidental. Es tipo un sándwich de lomito, le podría decir, común que se come por ahí, ¿verdad? Pero la diferencia es que yo le doy un toque distinto. Con una salsa tártara le pongo un poco de cheddar, un poco de mozzarella y el bife lo cocino a medio punto. Y al mismo tiempo le doy un sabor con pimentón dulce y una reducción de granada que también le da un toque árabe. O sea, sería tipo una fusión. Y la estrella acá del plato sería el pan, que es un pan casero que yo hago en la hora y le da un sabor. ¿Pan puede comer? Sí. El pan este Vamos a probar es el pan. algo Vamos a probar el bien pan. distinto. ¿Verdad? No van a comer, les aseguro A que ver. van a encontrar eso en ningún lado. ¿Cómo van los negocios? Desde que estoy trabajando con usted, señor Gaeli, viento en popa, no puedo ni creerlo. No, nada de tiempo, Ya te pasame dije la yo, comisión. Martes y miércoles puede pasar a cobrar sin problema. ¿Está bien? Bueno, Gracias, Ismael. le dejo, buen provecho, permiso. ¿Qué nos habíamos quedado? Bueno, la pregunta importante entonces es, ¿era imposible evitar la guerra? Igor, tenés un minuto para decir, era imposible evitar la guerra. La guerra se venía de todas maneras, aunque López no atacara al Marqués de Olinda, aunque López no mandara su ejército sin permiso cruzar a Corrientes. Era Ocurre imposible, que venía la guerra. a finales de la década de los años 60, el mundo ya se estaba estructurando políticamente hacia un sistema de que las guerras iban a ser cada vez más difíciles. La guerra comenzó por un problema que no era nuestro, era un problema de pandemonium que siempre existió en el Uruguay desde el año 1680 y que seguía en manos de los portugueses, en manos de los españoles, en manos de los portugueses, en manos de los españoles. Y Uruguay, 3 años antes de la guerra, era un protectorado del Brasil. El que ejercía el gobierno de hecho en el Brasil era el imperio. De manera que Uruguay en ese momento independiente, como país que ejercía su soberanía, era nuevito. Por eso se metió ese Venancio Flores, que es un gran badulaque, se fue totalmente de contramano con el gobierno constituido en el Uruguay, con el apoyo de Mitre y con un problema serio que tenía Uruguay con el Brasil de los brasi-uruguayos. Brasil, Uruguay. Problema serio. Que el Uruguay, Que como era de Brasil, Uruguay, ellos también tenían sus Pero tierras. no era nuestro problema ese. El Paraguay vivía en paz, sin tranquilidad, nadie le agredía. El problema era otro, en otro lugar. Todas las fuerzas del imperio estaban concentradas en el Uruguay. Y López agarra y quiere hacer el árbitro del Plata. Pretendió el equilibrio del Plata. Y entre paréntesis, consiguió. Después de la guerra, el Paraguay consiguió el equilibrio del Plata, totalmente. Nadie nunca más tocó el Uruguay, nunca. El imperio del Brasil cayó a causa de la guerra de la Triple Alianza. López fue el arquitecto de la República en el Brasil y también fue el arquitecto de la Unidad Argentina. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costa? Destruir todo un país, toda una familia, Igor, toda una economía. La pregunta es, ¿se podía evitar la guerra? ¿Sí o no? Pero no había ninguna guerra, Ay, por Dios. no había nada. Bueno. Nada, es lo mismo Ahí que ahora le porque dio hace más de detalle y un ¿qué minuto, guerra? ¿verdad? Bien. Nada, nada, nada. La ¿Se cuestión... podía evitar la guerra general? ¿O ya tenía que No, venir? la guerra estaba cantada, porque había un proyecto unitario y un proyecto federal en las provincias de que quedaron del Virreinato de la Río de la Plata. Quienes mantenían la postura federal eran Artigas y Francia. Artigas quiso expandir eso a todo. Él no luchaba por la independencia de Uruguay, él luchaba por la independencia del virreinato, de lo que quedó del virreinato de España, y fracasó, perdió, tuvo que exiliarse en el Paraguay. Francia, en cambio, se defendió, se aisló al país y mantuvo también ese proyecto, ¿verdad? Pero cuando Carlos Antonio López quiso abrir al Paraguay al comercio internacional, ahí vinieron las presiones exteriores, y por un elemento que muchos no toman en cuenta, que es el buque a vapor. Sí. El buque a vapor
facilitaba el comercio entre la provincia de Mato Grosso del Brasil, que era muy rica, ahí había oro y había hierro, ¿verdad? Y que era el único lugar, el río por el cual el Brasil podía sacar su producción con estos buques. Entonces, era el interés de Inglaterra abrir el río, de Argentina, de Brasil, y por ese motivo es que comienzan las presiones y está el tratado de 1857, que era un tratado para obligarle al Paraguay a abrir el río, ya que Carlos Antonio López había establecido reglamentaciones en cuanto a la navegación del río, y que si Carlos Antonio López no abría el río, se iba a movilizar un cuerpo argentino y un cuerpo brasilero contra el Paraguay. Es exactamente lo que se hizo en la Guerra de la Triple Alianza. Entonces, la guerra estaba decretada mucho antes de lo que ocurrió, y la Guerra de la Triple Alianza comienza en el Rincón de las Gallinas el 19 de abril de 1863, cuando Venancio Flores desembarca en el Uruguay, por la política de López era el equilibrio de los estados del Plata. Ahí comienza a desequilibrarse el río de la Plata y comienza la guerra. Bueno, para mí, el Uruguay, los blancos empiezan a salir en contra de los curas, propician el laicismo, quieren recuperar tierras de los brasiguayos, y ahí viene el problema. Vienen los blancos, que eran gobierno, y le lloran a López y le dicen: vos sos el único que nos puede salvar, que esto, que aquello. Y López se cree el que puede salvar al Uruguay, el que va a hacer la unidad, que esto. Y va contra Brasil, le toma al Marqués de Olinda, ni siquiera en la bahía, porque estuvo 2 días en la bahía. Ahí le hubiera tomado preso. No, le tomó en aguas internacionales, que eran aguas internacionales. Pero ¿qué pasa con la nota del 30 de agosto de 1864? ¿Qué pasa con la nota del 30 de agosto de 1864? ¿Sabes? Me importa un bledo. Pero porque si, no, claro, ¿por qué? Porque yo, si fuera un buen estadista, jamás me iría a la guerra. Y menos todavía contra 3 países. Un tarado solamente puede hacer eso. Un verdadero tarado. ¿Entiendes? Hubiera sido lo mismo que Carlos Antonio López. Carlos Antonio López. Exactamente la misma situación. Claro. Ahora los caballeros hablaron y yo no, ¿verdad? Algo. Es Sí. decir, así. Entonces, por favor, señores, denme mi lugar. Sí. Evidentemente, la guerra, así como estaba exponiendo el doctor Mendoza, era una guerra cantada, porque formaba parte dentro de la política exterior tanto de la Argentina como el de Brasil. Brasil, como usted acaba de mencionar, quería seguir rodando las vaquitas uruguayas y quería seguir con su expansionismo como todo imperio, y que esto no era una cuestión coyuntural del 57. Estas ansias de la quita territorial y el manejo de nuestros propios recursos, y también de tener acceso a nuestras aguas internas, que es una cuestión ya de defensa nacional, esto viene de muchísimo tiempo atrás. Entonces, evidentemente, hoy en día ya son muy pocos, por suerte, ¿verdad? Un grupito, vamos a decir en términos coloquiales y no científicos, pero para que la gente entienda, de legionarios, ¿verdad? Que siguen sosteniendo que la culpa es del mariscal Francisco Solano López. Eso es realmente cae, ¿verdad?, por el suelo con esta nota que acaba, con este protocolo de tenor secreto también, donde es más, hablan que Brasil, el imperio, perdón, iba a poner 8.000 hombres de las 3 armas y se iba a encargar de clausurar las aguas, que Argentina iba a poner 6.000 hombres, ¿verdad? Y que la guerra iba a ser al Paraguay. Entonces esto ya era, estamos hablando en pleno gobierno de don Carlos Antonio López. Otra cosa más, con relación a Marqués de Olinda, el 2 de enero se emite un documento en el cual se establece bien, de si Carlos Antonio López le dice: si ustedes pueden pasar acá, porque evidentemente ellos tenían que llegar a su territorio, claro, pero le pone un pero bastante grande, que muy pocos investigadores conocen esto, que es el barco o la flota o la embarcación tiene que tener X tonelaje, no tiene que tener armas, ¿verdad? No tiene que tener armas, y un práctico, va a ser para que la gente me entienda, un práctico paraguayo tiene que subir, ¿verdad? Y tiene que inspeccionar. Eso fue uno de los problemas que retrasa, porque estuvo 2 días acá, ¿verdad? Porque evitaron justamente que suba el práctico paraguayo a investigar. Y eso varios investigadores, inclusive aquellos que son antilopistas, sostienen
que hasta mintieron en la categoría de, ¿cómo es? De tripulantes. Eran militares que figuraban como civiles. Y cuando se hizo, se decomisó. Es decir, ¿qué es lo que llevaba el Marqués de Olinda? Efectivamente llevaba armas, llevaba uniformes militares, llevaba dinero, ¿verdad? Y evidentemente eso rompe todo el requisito que tenía y era evidentemente Una más que pregunta, normal María, una pregunta, tomar María. el Marqués de Olinda. ¿Eran aguas internacionales o no eran aguas internacionales? Nosotros teníamos aguas Acordate de lo que internacionales. pasó con Estados Unidos. Eran aguas Eran internacionales. aguas internacionales. Eran Ellos aguas podían internacionales. meter, Sí, llevar el sus asalto- armas, eran No. aguas Y el asalto al internacionales. Marqués de Olinda era un acto de piratería. Pero claro. Directamente. No, Por pero favor, nosotros no nadie nos ve. centremos en el Marqués de Olinda. No, Cuando no, la no, nota- no, ahí en con- la nota del 30 de agosto Claro, le dice que claro. cualquier agresión contra el Uruguay es una agresión contra el Paraguay, y en octubre de 1864 Brasil ingresa tropas en el Uruguay. Así Era es. el momento que López tenía que cumplir lo López que era había. el jefe ahí del internacional. Él era el, No, el pero rector. No, sí, evidentemente. Él tenía que decir ¿Qué, lo qué que iba a hacer pasa, Brasil, qué, pasa, pero- ¿Qué pasaba si caía Uruguay? ¿Quién era el próximo? Pero Éramos nosotros. No podía adivinar. Éramos nosotros. Cayó el Uruguay. ¿Contra quién vinieron? ¿Y el efecto cuál es? ¿Contra quién vinieron? Cayó. Bueno, el tema Me es. cayó luego. El ¿Y tema contra es- quién vinieron después? Pero usted, López se fue jugó contra él. No, no es así. que vinieron Bueno, ellos. lo Claro, simpático. se hubiera Voy a decir quedado una cosa. alto. Me Si permite, hubiera López se me hubiera permite que quedado hablo poco. en su molde, Sí. no hubiera pasado nada. ¿Qué le importaba al emperador del Brasil la protesta de López? Pero claro. Pero no, ese era un papel de astraza que él ni habrá leído, no era nada, era cero. para el Bueno, Brasil. eso es, no si Cero. habrá leído o no habrá leído, eso es Y un cero, comentario no le muy importa al emperador especulativo. Pedro Yo creo II, que aquí claro, estamos no le hablando de importó. historia. Entonces, Claro que López no le tenía que importa. tomar otra medida, ya que no López le lo que importó. tenía que hacer es comprar fusiles rayados, tenía que comprar cañones rayados, tenía que comprar buques, 1 o 2 buques de guerra, los monitores que mandó, esperar y Siempre es hacerse fácil fuerte. hacer una crítica del diario del día después. ¿Qué había hecho López? No, el tema realmente cuando uno va a analizar seriamente lo que aconteció es analizar en el contexto y en la situación. No es que López hubiera, eso es especulación, señor, eso no es historia. Pero no había nada, paz y ¿Entendés? tranquilidad No en es el Paraguay. historia. Y la ¿Qué guerra problema hay con el acá? protocolo, con el documento, que es algo que no se puede ¿Qué documento? rebatir. Perdón, ¿qué documento? Protocolo del 14 de diciembre de 1857. Le recomiendo que lo lea en in extenso, Ese señor. es el tratado secreto. No, Ese es no, un tratado ese no secreto, es el tratado sí, sí, secreto. sí. Una cosa es el protocolo secreto y otra cosa es el ¿Por tratado qué el secreto. tratado secreto se firmó en un mes? ¿Por qué no se negoció? Porque El tratado- ellos se basaban en el tratado Y del la reunión 57. de Punta del Arroyo Rosario, En que era el PC de El tratado del Venancio. 57. Entonces, en menos de un mes. Pero por supuesto.